Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la presencia. Yo soy pediatra hace 46 años y soy académico de la Academia Nacional de Medicina, entre otras academias, y soy premio Hipócrates del año 2000 de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Entiendo que el aborto es la mayor tragedia que hemos tenido en el siglo XX por la cantidad y por el hecho concreto de que para que exista aborto tiene que haber una madre que autorice que se despedace un chico dentro de ella. Normalmente la gente habla de aborto, pero nadie ha visto uno. Muy poca gente ha visto un aborto. Yo he visto. Yo he sido practicante menor y practicante mayor hace 48 años en la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán, y he visto chicos destrozados por el aborto, en tachos de basuras y en baldes. Así que hablo de algo que conozco, hablo de un horror que conozco. Es la claudicación ética más grande de la historia de la humanidad. Es la evasión de responsabilidad más sorprendente de la historia de la humanidad. El niño no es parte del cuerpo de la madre. El niño está dentro del cuerpo de la madre, con una identidad genética absolutamente diferente a la de la mamá y a la del papá. Es una práctica criminal contraria a la moral y a la dignidad de la medicina. Soy un médico que va ya para los 50 años. Matar es todo lo distinto, diferente al arte de curar. Somos profesionales del arte de curar. Matar a una criatura indefensa es cobarde, es miserable, es vil. No hay justificación. El gran Gian Antonio, el modelo de médico pediatra que ha tenido la República Argentina y que tiene la República Argentina, nos decía que el médico de niños es el abogado de los niños. Si no sale en su defensa y en su protección, no merece ser llamado médico de niños. Hipócrates, el padre de la medicina, el que fundó nuestro arte, nos decía en su juramento, que yo hice cuando me recibí, como generalmente hacen todos los médicos: jamás atentaré contra la vida, ni aún en forma germinal. La Academia Nacional de Medicina, de quien soy parte, yo soy académico, participa de estos conceptos. Terminar deliberadamente con la vida de una criatura es inaceptable. El ser humano se inicia en el momento mismo de la concepción, que es cuando el espermatozoide atraviesa la cubierta del óvulo. Nace un nuevo ser que se bloquea a cualquier otra información que pueda ingresar y empieza en forma automática a autogenerarse. El derecho a la vida es un derecho personalísimo sobre el cual se incardinan todos los demás. Si no tenemos vida, los demás derechos no existen. Así que no respetar el derecho a la vida de un ser humano es gravísimo. No va a terminar esto con los abortos clandestinos. En ningún país del mundo se han terminado los abortos clandestinos
porque como es una actitud vergonzosa, se sigue haciendo clandestinamente. Lejeune, el gran Lejeune, el fundador de la primer cátedra de genética de Europa, nos decía, digan que el hombrecito les molesta, pero díganlo por favor, ese pequeño hombrecito, ese pulgarcito, más chiquito que un pulgar, digan que le molesta, digan que lo quieren matar, pero díganlo claramente. Al principio hay un mensaje, en este mensaje está la vida, ese mensaje es la vida. Toda información que tiene esa célula es lo que va a tener para desarrollar. Si uno no interviene, no se mete y no mata, terminará saliendo a los 9 meses una criatura a la luz, un ser humano de nuestra especie. Desde chiquitito ya empieza a comandar el sistema, crece autónomamente. Al 7º día, cuando tiene 1,5 milímetros, toma el mando de las operaciones, cesan las menstruaciones de la madre, aparece el cuerpo amarillo, comienza a producir progesterona. 1 minuto, Abel. Y hace que la mamá ya lo quiera desde ese momento. Al mes, cuando tiene 4,5 milímetros, su corazón late. A los 60 días ya tiene impresiones digitales y podemos hacerle un carnet de identidad. El cerebro está en su sitio totalmente con sus 140.000 millones de células nerviosas dispuestos a cablearse si tiene buena alimentación y buena estimulación. Las conexiones se completarán hacia los 7 años y el rodamiento químico y eléctrico hacia los 15. Piececitos de niño, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren? ¡Dios mío! Pececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. Piececitos de niño, 2 joyitas sufrientes. ¿Cómo pasan sin veros las gentes? Les digo que deben tener el coraje de reconocer que no tienen razón. Gracias. Quiero por eso comenzar tomando el testimonio no de un expositor que vino a presentar a favor de la posición que yo sostengo en contra de la sanción, sino a favor del aborto, a favor de la legalización del aborto y de esta sanción. Era un biólogo que planteó que el ser humano era un mamífero placentario y al ser un mamífero placentario el embrión dependía, por estar dentro de la placenta, de la madre. Era indivisible, inclusive mencionó que había células del embrión que circulaban por la sangre de la madre. Y en esa indivisibilidad fijaba él la posición para decir que solamente había autonomía de vida después del nacimiento. Y nos planteaba que todo el resto de los pensamientos e ideas que tuviéramos sobre ese proceso eran convenciones, a las que habíamos llegado a partir de convicciones religiosas, sociales, ideológicas, y que para legislar correctamente debíamos dejar de lado esas convenciones. Y eso me llevó a la reflexión, porque creo que son esas convenciones las que nos diferenció a los seres humanos del resto de los mamíferos placentarios. Son esas convenciones las que nos llevaron a ser, a pesar de compartir un 99% de nuestro ADN con los chimpancés, a no resolver las disputas como los chimpancés. No nos matamos ni nos canibalizamos. Tenemos un cuerpo como este Senado, que es una convención. Son esas convenciones las que nos diferenciaron del resto de los seres vivos en este planeta Tierra. Esas convenciones que nos permitieron construir una sociedad que progresó. Convenciones basadas en la compasión, en el reconocimiento y en el amor por el otro. Son esas convenciones las que nos hacen estar hoy acá debatiendo,
tratando de buscar si hay o no que cambiar alguna de esas convenciones. Esas convenciones están basadas en convicciones, en principios, en ideas, y no las podemos dejar de lado. Y empobrece a nuestro Senado que haya senadores que nos hayan pedido a lo largo de este debate que algunos de nosotros dejáramos de lado nuestros principios y nuestras convicciones. Porque entonces las convenciones que construimos no respetan las diferencias. Y son justamente las diferencias las que fortalecen las convenciones. Yo no le pido a alguien que tiene una ideología peronista que la deje antes de ingresar acá, aunque sea un tema de justicia social lo que vamos a discutir. Porque debatir con su ideología me enriquece a mí. Este Senado se enriquece en la diversidad. Y esas convenciones, esos principios y esas convicciones son parte integral de nuestra democracia. Respetarlas fortalece nuestra democracia. Respetar esa diferencia fortalece nuestra democracia, pero también encontrar los puntos en común. Porque finalmente, entre dos principios como el ama a tu prójimo como a ti mismo y el para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, no hay tanta distancia, Presidenta. La discusión es si en ese vientre materno hay un prójimo a quien amar o un argentino a quien defender. Si nos ponemos de acuerdo en que allí hay un prójimo a quien tenemos que amar y un argentino a quien tenemos que integrar a la comunidad desde la concepción. Nosotros, por supuesto que creemos que es así. Lo hacemos reconociendo una realidad. Reconocemos la realidad que planteó el senador, miembro informante del proyecto de la media sanción. No desconocemos la realidad. Sabemos que hay mujeres que toman la trágica decisión de ir a un aborto. Creen que es un desafío que no pueden superar. Una situación que es más grande que ellas mismas. O una molestia, un estorbo en su proyecto de vida. Pero eso no es un fracaso de esa mujer. Es un fracaso de nuestra sociedad. Es un fracaso de cada uno de nosotros que haya mujeres que lleguen a esa decisión. Porque la maternidad no debería ser un problema. Deberíamos reconocer ese fracaso para entender que el aborto es un fracaso. No es una política pública, no es una política de salud. El aborto es un fracaso social. El aborto es un fracaso social. La decisión de una mujer de abortar, que todos consensuamos, como hemos dicho, creo que es uno de los consensos más amplios que hemos tenido, es una decisión trágica, debe ser el foco de este debate. ¿Cómo evitamos que una mujer llegue a esa situación? Y allí, sin diferenciar entre verdes y celestes, deberíamos trabajar en conjunto para encontrar los caminos, las políticas públicas que han demostrado en el mundo. Lo reconoció el mismo ministro Rubinstein aquí, frente a una pregunta que le hice, que hay políticas específicas que no son la legalización, que reducen los abortos en los países desarrollados que tanto se mencionan en este debate, que tienen que ver con el acompañamiento, con la contención, pero también con la construcción de una sociedad que no vea la maternidad como un problema, que no discrimina contra la madre, que no ve en la maternidad un problema en una carrera profesional, que no plantea una discriminación de esa maternidad que es la garantía de futuro que tenemos. Sin maternidad no tenemos futuro. Y este proyecto de ley, que es malo, no apunta a reducir el aborto, no apunta a reducir esa tragedia. La legaliza, legaliza el fracaso. Eso es lo que hace este proyecto de ley, legalizar un fracaso. Yo quiero creer que si entendemos todos que es, como dijo recién la senadora Durango, que el aborto deja huella, que deja dolor,
No puedo creer que la solución sea que lo hagamos en una condición mejor. Que iluminar algo oscuro va a hacerlo menos trágico. No, no es así. No vamos a hacer menos trágico el aborto porque se haga en un quirófano. Va a ser igual de trágico y va a dejar el mismo dolor. Aspiremos a más. No nos resignemos. No me resigno a que el aborto es la única solución, que siempre va a haber aborto. Y no deberíamos hacerlo como legisladores, porque hay muchas tragedias en la Argentina. Y el camino a resolverlas no es iluminarlas, no es darles un lugar donde puedan ocurrir sin problema. El camino a resolverlas es trabajar en conjunto como sociedad para que se terminen las tragedias, para que no haya abortos en la Argentina. Ese es el objetivo. Eso es aspirar a más. Somos dirigentes de este país. Nos están mirando. No podemos seguir el camino de resignación cuando legislamos. Aspiremos a más. Construyamos juntos los consensos para construir políticas de largo plazo que apunten a mejorar la educación seguramente, a garantizar el acceso a una salud sexual reproductiva, como lo dice la ley, pero también a crear políticas que acompañen a esa mujer, para que demos respeto y dignidad a las dos vidas, para trabajar en conjunto para salvar las dos vidas y en ese camino salvar a nuestra querida República. Muchas gracias, Presidenta. Dicho esto y entrando en la sanción que viene de la Cámara de Diputados sobre la interrupción voluntaria del embarazo, afirmo una vez más que estamos frente a un problema de salud pública. Es un problema que afecta a las mujeres y que debe ser resuelto. Estamos buscando una solución a un problema que está entre nosotros ahora. Aun cuando esta sesión no se estuviera llevando, el problema está. Por eso me sorprendió mucho que durante el debate en el plenario, muchos de los expositores que pretendían defender el concepto de cuidar la vida, protegerla, hablaran como si estuviéramos en un punto de partida, como si esto se tratara de un problema para el futuro, como si se hubieran convencido que tapando el sol con la mano esto desaparecía. Pues a ellos les digo, el sol no está y esto no se condice con la realidad. El hecho es anterior al derecho. Si no hubiera abortos clandestinos y si no sintiéramos el impacto de esa clandestinidad, sus consecuencias, no estaríamos discutiendo hoy esto. No hay abortos porque hay ley. Estamos buscando una ley porque hay abortos clandestinos. Sus consecuencias de muerte y morbilidad son evitables. El sistema, tal cual está hoy, fracasó. Por eso debemos hacer algo. Sería muy grave, muy malo dejar todo como está, silenciado, clandestino. Ya lo dijo una expositora, Nelly Mengirsky. En su exposición dijo, vivimos en un estado de maleficencia. Les cuento. Algunas fueron nombradas en este recinto. Provincia de Salta, 13 de junio. Una joven de 20 años moría en un hospital. Durante el transcurso de esa semana, la misma responsable del hospital dijo, 5 mujeres jóvenes, todas por haberse practicado un aborto clandestino, ingresaron al hospital. La gerenta, ¿qué dijo la responsable del hospital? No nos sorprende. Esto pasa. Los abortos clandestinos por día se hacen. La mayoría de las chicas que ingresan en ese hospital tienen entre 12 y 25 años, de las cuales entre el 8 y el 10% muere. Sigo, Santiago del Estero. La senadora Durango apenas arrancó hoy la sesión, hizo comentario a la muerte de una mujer, madre, 22 años la mamá, dejando solo 2 niños, 3 y 6 años. Paro cardiorrespiratorio, entró en terapia intensiva, salió, pero murió. 28 de febrero, María Campos, en la misma provincia, Santiago del Estero, ingresó a la terapia intensiva del hospital por un aborto inseguro, practicado con una sonda. Tenía 37 años y 5 hijos, la menor 2. La mamá murió. Corrientes, la senadora Almirón habló del caso, al cual solamente puedo agregar que esa señora, esa madre, dejó solo 2 hijos, 10 y 7 años. Murió por una hemorragia.
porque una amiga le dijo que hiciera reposo, que se le iba a pasar. Lo más triste es que así como tuvimos a la mujer a 300 kilómetros de una terapia intensiva, esta mujer vivía a 3 cuadras del hospital, pero no había registro de ella. Entonces, dicho esto, puedo decir casi sin temor a equivocarme que durante estos meses en este Senado por lo menos hubo algunos consensos. Primero, el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Para algunos senadores quizás será mucho, para otros será poco, pero existe. Para algunos la causal de muerte evitable y por ende prioritaria para asistir del Estado. Para otros no, pero existe. Hubo consenso de que el aborto existe. Segundo, también compartimos hasta hoy en este recinto que las mujeres no deben ir presas por los abortos. Para algunos senadores, como nosotros, se las debe acompañar desde el Estado, garantizándole el acceso al derecho de la salud. Para otros, quizás con algún trabajo comunitario se las puede perdonar, pero está claro que presas no deben ir. Tercero, todos, pero todos los senadores hemos consentido que la Ley de Educación Sexual Integral, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable no alcanzó. Y no alcanzó básicamente por 2 motivos. Hasta el mejor método anticonceptivo falla. Y en segundo lugar, todos fuimos testigos de las permanentes barreras institucionales que existen para poder implementar estas leyes y programas en los sujetos obligados. Cuarto, también se dijo en este recinto y durante todo el debate que para la mujer la decisión de abortar es un momento muy duro, difícil, lleno de complejidades. Cierro el último consenso. Nadie quiere más abortos. Todos estos consensos, como lo dije, fueron repetidos durante los meses en Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y hoy estoy segura que los vamos a seguir escuchando hasta el momento de la votación. La diferencia está que algunos queremos discutir y hacernos cargo de este problema y otros prefieren simplemente decirle no, cerrar la puerta y dejar las cosas como están. Ahora bien, también escuché, con mucho respeto a quienes piensan distinto, les digo que ninguna convicción está hoy amenazada. Y no lo está porque estamos proponiendo una ampliación de derechos y nadie se ve forzado a hacer algo que lo violente. Quien crea que el aborto está reñido con su moral no ejercerá el derecho, sencillamente. En este sentido, digo, los profesionales de la salud que entiendan que violan sus convicciones podrán ejercer su objeción de conciencia. Queda en evidencia, dicho esto, algo que parece central, y es que la sanción de esta ley no va a impedir que ninguna persona y ninguna organización que participa de la campaña de las 2 vidas pueda seguir impulsando su ideario. Todas las garantías, repito, están dadas para el libre ejercicio de la difusión de su ideario. Entiendo y respeto a quienes, amparados en cuestiones ideológicas, en cuestiones de objeción moral, no compartan este proyecto. Y estas cuestiones son de fuero personalísimo, pero lo que traemos aquí hoy al recinto a debatir es un problema público, que desde la mirada de la ética de la responsabilidad debemos atender y solucionar. Dicho esto, vuelvo a la sanción y digo, llevó mucho tiempo comprender, de hecho estamos en el 2018, comprender la importancia de la educación sexual integral. Llevó mucho tiempo que se aceptara la importancia de la difusión del uso adecuado de métodos anticonceptivos. También lo discutimos en las audiencias. Y que se tuviera sobre todo una cabal comprensión del impacto positivo que significa conocer los métodos anticonceptivos. Por eso apostamos primero por educar, para proteger la vida, y luego avanzamos legislando también para protegerla. En general, podría afirmar que las mismas fuerzas que se oponían en su momento a la Ley de Educación Sexual Integral, al uso de anticonceptivos, son las mismas fuerzas que se están oponiendo hoy a la interrupción voluntaria del embarazo.
Y lo hacen, ¿saben qué? Con un argumento que se ha sostenido invariable en la curva del tiempo: el miedo. Este miedo, léanlo, búsquenlo, estuvo presente en la discusión de la Ley de Educación Pública, voto de la mujer, divorcio, patria potestad compartida, matrimonio igualitario y hasta la fertilización asistida también. Entonces digo, yo sé que es un tema difícil, que es un tema complejo, que involucra a la medicina, al derecho. Bueno, voy a insertar la explicación de la parte sanitaria de nuestro ministro y quiero cerrar con una frase citando a José Ingenieros, que en su ensayo Las fuerzas morales, que dice, leo textual: los senderos de perfección no tienen fin. Belleza, verdad, justicia. Quien sienta avidez de perseguirlas, no se detenga ante fórmulas reputadas intangibles. En todo arte, en toda doctrina, en todo código, existen gérmenes que son evidentes anticipaciones, posibilidades de infinitos perfeccionamientos. Es de pueblos exhaustos contemplar el ayer en vez de preparar el mañana. Les pido a todos los senadores, abran sus corazones, las mujeres se están muriendo. Y a los hombres de mi partido les traigo una cita de Alem. Hace 138 años que daba un debate histórico en este recinto sobre la capitalización de Buenos Aires. ¿Sabe lo que dijo Alem en ese momento? Cuando pidió la palabra en el debate, yo he hablado para todos menos para la Cámara. Y no he hablado siquiera para estos momentos, sino para el futuro. A los senadores les pido, háblenles a las futuras generaciones, no hablen acá. Que sea ley. Gracias. Una semana antes del 4 de abril de 1992, fui al consultorio privado de un médico conocido en ese momento por ser el jefe de obstetricia de un importantísimo hospital público. Separados por el escritorio, hicimos los intercambios. Él me dio las recomendaciones y yo le di la plata. Una semana más tarde fui con mi mamá y mi hermana al departamento de Avenida Santa Fe y Ascuénaga, que ese mismo médico usaba para las intervenciones. Era un departamento interno totalmente oscuro. Nos sentamos a esperar en el living, en un sillón de 3 cuerpos, mi madre, mi hermana y yo. De la única puerta que estaba a la vista salió a los 20 minutos una chica de unos 15 años acompañada por su mamá. Al momento, una mujer de ambo color verde se asomó y dijo mi nombre. Me despedí de mi mamá y de mi hermana. He tenido muchas despedidas en mi vida. Esta no fue la peor y solo la recuerdo ahora mismo porque la experiencia volvió a mi emoción y a mi carne. Me prepararon en una habitación más parecida a un pasillo que al mismo tiempo contenía otra puerta que luego supe comunicaba con el quirófano. El quirófano era la cocina, amplísima, típica de esos edificios de categoría de Recoleta construidos en los años 50. Lo único que había en el espacio era una camilla ginecológica. El médico era muy amoroso, me dijo esto va a ser muy rápido, quédate tranquila. Después me dormí. Aparecí tendida en otra camilla, en el mismo pasillo estrecho del inicio, con mi mamá y mi hermana sosteniéndome cada una mano. El médico se acercó, me dio un beso y me dijo que ya pasó. Yo quedé embarazada a los 23 años. Usaba un diafragma como método anticonceptivo y todas mis amigas también. Si aún hoy es conflictivo que los hombres usen preservativo, aduciendo pérdida de placer y manipulando así la voluntad de las mujeres, imaginen que hace 20 años el abuso era mucho peor. Nosotras nos poníamos el diafragma y ellos se tranquilizaban. Nosotras también. Yo tenía una mamá, un papá, una hermana, un trabajo, mis estudios, mis libros, mis amigos y conseguí la plata. No tuve que recurrir a una sonda, a una aguja de tejer, ni a un sucucho sórdido sin asepsia. Yo no deseaba ser madre forzadamente, no deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición. Pasaron muchos años, conocí gente nueva, ideas nuevas y he cambiado. Pero lo que se mantiene intacto en mí, y quién sabe de dónde me viene, es que desde que tengo la mayoría de edad no admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre mi deseo. Mías son mis decisiones, míos son mis deseos. Pero mi cuerpo está visto, es un objeto político sometido a tensiones ajenas a mí. El capitalismo, me pregunto, ¿qué mujer construye?
Las mujeres no somos un frasco para que otros observen cómo germina en nosotros la continuidad de un sistema de crimen y exclusión. Muchas religiones promocionan una vida después de la muerte. También parecen tener muy en claro qué vida existe antes de la vida. Yo me pregunto entonces, en cambio me pregunto, ¿qué vida hay durante la vida? ¿Qué mundo reproducimos con nuestros actos? ¿Un mundo de igualdad? ¿Igualdad como punto de partida o como una promesa a plazo fijo? ¿Qué le damos al mundo? Acá, señoras y señores, por lo visto y por lo que he visto, no se trata de debatir, de discurrir sobre los límites de la vida y de la muerte, porque si no tengo una pregunta para hacerles, sobre todo a aquellos que todavía no han tomado posición. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen. Y sepan, tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. Muchas gracias.